Nova. Toda la información del mundo en un solo lugar. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, rechazaron la propuesta categóricamente del 19% y hoy se negaron a estar en la mesa técnica convocada por los ministros bonaerenses. No, en la mesa técnica no, nosotros no nos negamos. En realidad la mesa técnica era a las 9 de la mañana. Después el gobierno la suspendió y planteó que la conciliación estaba vigente y nos convoca a una audiencia de conciliación a las 11. Eso es lo que desconocimos, no la mesa técnica. Si el gobierno nos convocara a la mesa técnica, nosotros iríamos todos los gremios docentes. Vamos a repasar en limpio. ¿Cuánto es el sueldo básico del docente sin las sumas remunerativas? Un poco más de 4.000 pesos. 4.000 pesos. Teniendo en cuenta este sueldo básico, ¿cuánto sería con el 19%? Y el 19% no llegaría a 5.000 pesos, el cargo testigo 1, el salario básico. Y el salario inicial del maestro de grado se iría a 11.600 pesos, 2.000 pesos abajo de la línea de la pobreza. Y el cargo testigo 1 estaría en 10.100 pesos, que es el cargo testigo 1, es preceptor. Teniendo en cuenta el sueldo de los docentes y demás, tienen un porcentaje en negro los docentes, ¿no? Sí, hay un porcentaje no remunerativo, que eso, bueno, es una asistencia directa del gobierno nacional, es el incentivo docente. Después sí, las sumas son remunerativas, pero no son bonificables, o sea que para calcular la antigüedad, para calcular, por ejemplo, la ruralidad de los maestros que trabajan en escuelas rurales, para calcular la diferencia jerárquica de los directores, se aplica sobre el básico y no sobre el inicial. El inicial del maestro de grado es 9.800 pesos. Es el salario inicial de bolsillo. Pero todas esas bonificaciones y remuneraciones se aplican sobre el básico, que es un poco más de 4.000 pesos. Esto viene de hace un tiempo. ¿Creen que es un error histórico de los gremios docentes que se siga pagando en negro? No, porque nosotros venimos, por ejemplo, en la provincia, todas las sumas que paga la provincia la cobran los jubilados, excepto el incentivo docente. Y nosotros venimos bregando porque se incorporen esas sumas al básico, que en realidad eso sería lo ideal. La distancia está que un peso de suma fija no remunerativa sale 3 veces, o sea, tiene de costo fiscal para el Estado 3 veces menos que un peso al salario básico. Entonces, vamos a suponer que dan un aumento de 1.000 pesos, ¿no? El aumento de 1.000 pesos, si es de suma fija, tiene un valor. Los mismos 1.000 pesos al salario básico, que eso es bueno, porque recompone toda la escala salarial y demás, de costo fiscal tiene 3 veces más. Y entonces el Estado, discutimos permanentemente sobre el tema de los recursos, que es lo que está diciendo la gobernadora ahora, que la provincia... Para darte un ejemplo, el año pasado el aumento a los docentes significaron 17.000 millones de pesos en la provincia. Si eso hubiera sido todo al básico, hubiera significado casi 40.000 millones de pesos, porque una parte fue al básico. Pero si hubiera sido todo al básico, creo que entre 37.000 y 40.000 millones de pesos. El mismo aumento. Claro. Entonces, esa es a veces la tensión también tan grande y tan fuerte con el tema de los gobiernos. La gobernadora dice que el docente alcanza un sueldo de 19.000 pesos. No, eso es una gran mentira. Yo lamento que la gobernadora y el ministro de Educación digan eso, porque ellos toman la liquidación de haberes de la Dirección General de Cultura y Educación. Y lo que tienen que tomar es el cargo testigo, uno, el de preceptor, que es docente, o el cargo de maestro de grado, y el máximo de antigüedad, y ahí van a ver, van a ver que no supera los 14.000 pesos, 13.000 y pico de pesos, casi 14.000 de máxima antigüedad. Entonces, en esa franja está entre 9.800 y 14.000 pesos, o un poco menos de 14.000 pesos. Cuando tendría que estar por antigüedad, si fuera todo al básico, en 9.800 la máxima antigüedad tendría que estar superando los 20.000 pesos. Con todos estos problemas de los paros y bueno,
el tema de las paritarias y demás, la centralización está en tu figura. ¿Esto quita un poco el foco de atención de lo que es el problema en sí? Yo creo que el gobierno intenta eso, precisamente eso, quitarle el foco de atención y plantear una disputa en clave electoral, cuando es una disputa absolutamente gremial. Y entonces me eligieron a mí en particular, pero no solamente a mí, eligieron a los docentes como sector social o sector de los trabajadores a disciplinar el gobierno. Todo lo que ha hecho es en función de confrontar con los docentes, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se equivoca la gobernadora. El año pasado éramos los mismos actores. ¿Y cómo empezamos las clases? ¿Por qué empezamos las clases? Porque hubo paritaria nacional, hubo acuerdo y hubo decisión de diálogo y voluntad de acordar una negociación. Hoy quieren imponer el 18% a toda costa. Bueno, ahora es el 19%, se corrieron un punto, pero quieren imponer eso porque quieren bajar salarios y quieren disciplinar a los trabajadores. Yo creo que están equivocados, van por el camino incorrecto. Ayer la gobernadora nos termina dando la razón cuando dice que la provincia está fundida. Aunque yo entiendo que además si la provincia está fundida, no tendrían que concentrar tantos contratos de gente que no va a trabajar, de más de 30.000 pesos, aumentaron los gastos en publicidad, triplicaron. El tema del salario de los ministros, que eso está en discusión, porque se aprobó, por un decreto la gobernadora aprobó determinados módulos de libre disponibilidad para los ministros, para la misma gobernadora, de 500.000 pesos por mes. ¿Por qué? Entonces, si la provincia está fundida, ¿por qué ese tipo de cuestiones? Yo creo que la provincia puede más, pero es verdad, y en esto le doy la razón a la gobernadora, que la provincia de Buenos Aires necesita asistencia nacional, modificar la coparticipación. Pero mientras no se modifique la coparticipación, la ley de financiamiento determina fondos para pagar el aumento docente. Y entonces, ¿por qué no recurren a la ley de financiamiento y la paritaria nacional? Ahí está la clave de la solución del problema. Todos estos problemas del desvío de atención, de las declaraciones de Vidal, han llevado a que recibas amenazas. ¿Continúan las amenazas? Ahora no han continuado, después lo que dijo, sí, la última vez que una actitud canalla, deleznable, publicaron en televisión la foto de mis hijos que estaban amenazados de muerte con los nombres y apellidos. Pero después de eso no hemos recibido más amenazas, y aparte yo creo que toda la campaña sucia, porque fue una campaña sucia, de difamación, no solamente porque que digan que tenga un tema político, quieran desviar el eje, pero además dijeron que no era docente, demostré que era docente, después dijeron que no había trabajado en la escuela, llamaron los diarios a las escuelas y le dijeron sí, efectivamente están las plantas orgánicas funcionales, trabajó acá. Bueno, después publicaron en Facebook un auto, no sé, era un avión, no sé, más que un auto, con una casa fastuosa y demás, y estaba en Mercado Libre. Es más, una persona que lo leí en Twitter le dijo, este es el auto de Baradel, y el dueño de Mercado Libre le dice, no, es mío, que es de Baradel. Y entonces pone la persona periodismo de investigación. Entonces recurrieron a todo eso, pero se les volvió en contra. Te puedo asegurar que se les volvió en contra, porque hay un reconocimiento muy grande de la sociedad, no al tema del paro, sino al tema del reclamo, de que el reclamo es justo y que el gobierno debería escucharlo. Es por eso mismo que, bueno, la sociedad, ¿ustedes se sienten apoyados por el resto de la sociedad, teniendo en cuenta los que no son docentes? Mira, el otro día lo sentimos muy fuertemente en la marcha de 100.000 docentes, que además se acercó mucha gente que no era docente a apoyarnos, pero lo sentí en la marcha de la CGT y la CTA, más de 500.000 trabajadores, y por lugar que caminaba eran palabras de aliento y saludar y vamos los maestros y adelante con el tema del reclamo, y son todos trabajadores que tienen chicos que mandan sus hijos a la escuela pública. Yo creo que la mayoría de la sociedad respalda el reclamo docente. Por supuesto, y hay que decirlo, a nadie le gusta, a mí no me gusta que mis hijos no tengan clase, que mi hija ahora que va a la escuela, al jardín de infantes de la escuela pública, no tenga clases, porque eso genera inconvenientes, pero también sabe que el gobierno tiene una llave para destrabar el conflicto y no lo está haciendo. Teniendo en cuenta, por el contrario, ¿qué piensa sobre las personas que se han postulado como voluntarios para ocupar estos cargos que los docentes no lo están haciendo por razones obvias? Yo creo que hay un porcentaje de gente, quizás con buena voluntad algunos, otros
cegados por su decisión de sostener al gobierno bajo cualquier consecuencia, pero de los 60.000 que habló la gobernadora Vidal, te puedo asegurar, nosotros hicimos estudios con diferentes consultoras y demás, más de 2/3 de eso eran call center, era el mismo, y del tercio que queda, un grupo muy importante que pertenece a adscribe al gobierno. El que lanzó el voluntariado, rentado por el PRO Mar del Plata, y además, entre otras cosas, tienen su haber pertenecido al ejército, pero no en cualquier dependencia, el batallón 601, ¿no? Apareció en las listas de servicios de inteligencia. Entonces, creo que esto enojó mucho a los docentes, porque el mensaje de la gobernadora es cualquiera poder dar clase, y intentó deslegitimar el trabajo de los docentes en el aula, y esto creo que fue muy malo, y se equivocó la gobernadora, se equivocó en respaldar esta iniciativa, y después que salió esta iniciativa, lo que podía haber dicho era que le agradecía a los voluntarios, pero que no se podía reemplazar los de no. Abrieron una página, en la página oficial de la Dirección General de Cultura y Educación, que se anoten los que quieren ser voluntarios. La verdad que es una actitud que los docentes han rechazado y lo han sentido como una gran desconsideración de la gobernadora para con su trabajo. Rechazaron el 18, rechazaron el 19. ¿Qué porcentaje es el que buscan ustedes? 35, y o sea, buscamos primero recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, que es del 10%, y después una inflación más cercana de proyección al 25%. Si el año pasado la gobernadora nos hubiera convocado, como reclamamos, a recuperar la pérdida de poder adquisitivo, hoy la diferencia no estaría entre el 18 y el 35, estaría entre el 18 y el 25, una diferencia mucho más razonable. Bueno, lamentablemente hoy tenemos esta diferencia y la que estamos tratando de acercar. ¿Expectativas para la semana que viene, que van a haber paros continuados también? Yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar nota y tiene que actuar. El ministro Bullrich no puede ser un ministro ausente. La verdad que es increíble que haya conflicto en todas las provincias y el ministro de Educación no aparezca. El Estado Nacional es responsable no porque lo digamos nosotros, sino porque lo obliga la ley a sostener la educación pública a lo largo y ancho del país, y creo que es fundamental. Es la llave que destraba todos los conflictos. Que todos los gremios trabajen mancomunadamente es una señal, buena señal para todos los docentes. Es una señal, unamos las escuelas, esa fue la consigna en la base docente y con todos los gremios docentes, y creo que es muy importante. Y que, les digo, miren, todos estos años fuimos incapaces de poder hacerlo, y este año lo pudimos hacer, y creo que eso es muy importante, ¿no? Un mensaje para los docentes, para aquellos que quieren volver a trabajar y estar sentados en las aulas dando clases a los chicos. Todos, yo creo que son todos los docentes de la provincia, pero que saben bien que si no llevamos y alzamos la voz en este reclamo, el gobierno va a seguir teniéndonos con salarios por debajo de la línea de la pobreza, generando una gran puesta en escena como tiene acostumbrado este gobierno, pero después en la realidad sucede otra cosa. Queremos un trato respetuoso, un salario digno y presupuesto para mejorar la escuela pública. Y si eso se da, no hay conflicto en este país ni en esta provincia. Nova, mucho más que información.